Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Bienvenidos a este especial de fin de año de Mundo Rural en Positivo. No os vayáis, porque hoy celebramos que hay muchas maneras de contar lo rural, pero eso sí, con un mismo objetivo: seguir diciendo y seguir demostrando a todo el mundo que el futuro también está en el mundo rural. Yo os mando un abrazo muy cálido desde la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo, el podcast donde Raquel y yo lo que pretendemos es romper estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte a ti con lo mejor del mundo rural. Pues así es. Aquí, desde la Francia rural, desde la Nouvelle Aquitaine, también os doy la bienvenida. Y, como acaba de decir Isabel, hoy en Mundo Rural en Positivo tenemos a unos invitados de excepción, porque tenemos a quienes, como nosotras, también dan voz al mundo rural. ¿Qué os parece? Quedaos, porque esto de verdad que promete. Os recuerdo que tenéis todos los datos de esta sesión en nuestra web mundoruralenpositivo.com o en la descripción del episodio, desde donde nos veas o desde donde nos escuches. Y por supuesto, como siempre, yo soy la pesada que te insiste en que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque cada nueva suscripción nos ayuda a que este mensaje y los fantásticos proyectos que compartimos lleguen a más personas. Así que también, si lo prefieres escucharnos en formato audio, pues busca Mundo Rural en Positivo en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos desde allí, deja tus likes, tus comentarios, tus valoraciones, porque nos encanta leerte y sobre todo saber qué opinas. Creemos firmemente en el potencial y las oportunidades del mundo rural y compartir estos contenidos es la mejor manera de que llegue el mensaje más lejos. Ya sabéis, el futuro del mundo rural también depende de cómo lo contamos. Pues así es, y por eso siempre lo contamos aquí en directo, porque esto es un espacio pensado para todos, es un espacio pensado para vuestra participación. Así es que si estás en directo, aprovecha, comparte tus opiniones, tus ideas, tus preguntas, ¿vale? Estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas, además gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes y de nuestra Escuela Rural. Gracias por hacerlo posible. Isabel, vamos allá. Pero claro, venga, todo tuyo, Raquel, empezamos. Venga, pues vamos allá. Hoy, como os hemos dicho, nos acompañan las voces detrás de los programas de radio y podcast que dan voz a todo lo que está ocurriendo en vivo en el mundo rural en España. Quizás no estén todos, eso seguro, pero están los que están dando día a día, semana a semana, esa voz que tanto nos gusta desde Mundo Rural en Positivo. Esa voz que rompe estereotipos del mundo rural, que cuenta la vida real desde los pueblos, desde las personas que viven y hacen posible la vida en el rural. Tenemos aquí a nuestros amigos Fran y María de Alto Jalón Radio. Tenemos a Pablo Maderuelo del podcast La España Medio Llena. Tenemos a Manolo HH del famosísimo programa de Radio Nacional de España, España Rural. Y tenemos a Vicente Ribés y su joven podcast Mente Rural. Y bueno, y a Isabel y a mí, aquí en este episodio 135, 9ª temporada de nuestro podcast Mundo Rural en Positivo. Como podéis imaginar, con tanta gente interesante, no podemos poner límite de 1 hora a nuestro episodio. Así que hoy, más que nunca, no os mováis, que vienen curvas. Una cosa más, este encuentro sale de una idea loca. Un día, hablando Isabel y yo, pensamos en hacer un encuentro así, contactar con los mejores, con los más grandes, con los que más nos apasionan, con los que están dándolo todo, demostrando que el mundo rural está vivo y tiene mucho que decir. No sabíamos si nos iban a hacer caso o no, pero resultó que sí. Así es que aquí estamos. Así es que lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí. Manolo,
María, Fran, Pablo, Vicente, que se nos ha caído, supongo que se le ha cortado la conexión o algo, esperamos que vuelva a entrar. Lo primero de todo, de verdad, daros las gracias por estar aquí y nos gustaría empezar para ponernos en contexto, para que la gente que nos ve y nos escucha os conozca, que seguro que muchos ya os conocen, pero bueno, que nos digáis cada uno cuál es vuestro programa, de qué trata, qué formato tiene y desde cuándo lleváis haciéndolo. Así es que, ¿qué os parece? Pablo, empiezas tú, venga. No se te oye, Pablo. Pablo, no se oye. Espera, que tiene el micro silenciado. No. Tienes el micro silenciado, Pablo. Vaya. Antes sí te oíamos. Cosas del directo. Tampoco. Bueno, si quieres, mientras vamos arreglando, pasamos al siguiente. ¿Te parece, Pablo? Venga. Manolo, te toca. Venga, Manolo. Desde hace... ¿Quién es Manolo? ¿Me oyes ahora? Sí, te oímos perfectamente. Desde hace 6 años, en España, en Radio Nacional de España, dirijo y presento España Rural. 6 años donde estamos recorriendo, he recorrido todas las comunidades autónomas, y cuando digo todas, son todas, para ver cómo está en estos momentos el fenómeno de la despoblación o de la España vaciada, que no me gusta ese término, y llegando a una conclusión, de momento, España es diversa, España rural es diversa también, y viendo las diferencias que hay en cada una de las comunidades autónomas. No es lo mismo visitar un pueblo como la semana pasada en la Sarquía malagueña, como el Borge o Triana, que estar en Galicia entre Castela, viendo cómo pasan un pueblo rico de tan solo 200 habitantes, pero que pasa el Camino de Santiago, y son muchos los que hacen ese camino y están las tiendas de ultramarinos y de regalos hasta arriba. O estar en Barcelona, o estar en el País Vasco, o estar en Mallorca, o estar en las Islas Canarias. Este programa es de fines de semana, sábados y domingos. Era de 1 a 1:30 en Radio 1, ahora han decidido pasarlo de un toque informativo en Radio 5, y es de 12 también a 12:30 los sábados y domingos. Los 2 últimos años me acompaña como compañero de viaje Pablo Maderuelo, para mi Pablito, y como el viaje a la Alcarria. El viajero sale temprano, llega a la estación de Atocha con un cigarrillo, y nosotros hacemos lo mismo. Salimos a veces muy temprano, a las 7, a las 6 de la mañana, para llegar a un pueblo, y a veces hay pues 3 o 4 personajes o 3 o 4 invitados que tenemos, a veces más, y recorriendo España, la España diversa, la España rural, lo más alegremente que podemos, que es bastante. Y viendo la evolución que ha tenido en estos últimos 6 años la España rural, que en algunos sitios ha sido muy positiva y en algunos sitios no tanto. Y esa es mi presentación, y luego, si queréis, os hago un discurso de 1 hora entera para mí solo. Es lo que me gusta a mí. Gracias, Manolo. Sí, yo me pongo a hablar y no paro. Nada, no te preocupes. Y luego tengo aquí, he conseguido un guión de 40 folios. Estos son 40 folios. Que puedo leerlos uno detrás de otro, y todos están en blanco. Lo bueno es que todo está en blanco. Está bien. Vale. Con lo cual me puedo inventar casi todo, y Pablito sabe que soy capaz de hacer eso, ¿verdad, Pablo? Oye, Sí, por señor. alusiones, Pablo, mira a ver si ya te oímos y tiras tú. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, gracias, Pablo. Perfectamente. Pues encantado. En primer lugar, gracias Raquel, Isabel, por contar conmigo y por organizar este encuentro, para que además nos podamos encontrar, podamos dialogar, nos podamos poner cara y podamos compartir nuestras experiencias. Un placer estar aquí además con Fran y con María, a los que conocimos cuando estuvimos en Soria, en Medinaceli, grabando hace algún tiempo, y por supuesto voy a decir de Manolo, con el que viajo cada fin de semana, que nos hemos visto hace un par de horitas por última vez, yo creo, prácticamente. Esta mañana, a la 1. Que yo estoy en Cuéllar, que es mi pueblo, en la provincia de Segovia, y él está en Madrid. Pero bueno, pues nada, me presento muy rápidamente. Yo soy periodista de vocación, de nacimiento. Empecé a trabajar en la radio aquí en Cuéllar cuando tenía 15 años. Me presenté un día en la radio y le dije al director que quería hacer un programa con mis amigos del instituto.
Y siempre digo que eso pudo ser así y efectivamente hicimos el programa porque estábamos en un pueblo. Si yo hago eso en Gran Vía 32, me presento en la cadena SER, porque la emisora de aquí es de la cadena SER, y le digo que quiero hacer un programa en la SER, pues me tomarían casi por loco, ¿no? No me dejarían pasar del control de seguridad. Sin embargo, aquí, pues no solo no pasó eso, sino que pude desarrollar el programa de radio. Y ahí empezó toda una carrera que obviamente tenía que volver en algún momento al periodismo local, tenía que volver a la radio y demás. Yo soy autónomo, trabajo en distintos proyectos con distintos compañeros de viaje, uno de ellos es Manolo, pero vengo aquí a hablaros de La España Medio Llena. La España Medio Llena es un proyecto que creé hace como 4 años aproximadamente, cuando estábamos en pandemia. Yo me quería ir por media España a grabar. El problema es que no podía irme porque necesitaba aquel permiso que nos tenían que dar para cambiar de comunidad autónoma cuando estábamos en pandemia. Entonces dije, pues oye, con un teléfono y una mesa de mezclas hago lo que pueda. Y así, pues en lugar de hacer un documental un poquito más largo, elaborado o in situ, pues lo que empecé a hacer fue pildoritas de 15 minutos en las que hablaba con gente que me contaba sus historias. Bueno, pues han pasado muchos años, el teléfono ya lo dejé, empecé a rodar por la carretera y a buscar esas historias en primera persona in situ y me recorro media España buscando proyectos inspiradores que contar también como vosotras en positivo, ¿no? Porque tenía muy claro, y de ahí el título del podcast, que quería que fuera en positivo, que quería dejar de hablar en negativo y que, bueno, pues que todo esto fuese una parte de la necesaria nueva etapa que tenemos encima, ¿no? Una nueva narrativa en torno al rural. Y desde hace 4 años, pues han pasado ya más de 140 episodios, más de 2.300 suscriptores y alrededor de 175.000 descargas. Yo estoy muy contento porque la verdad es que es un trabajo que a mí me conecta con la radio en todo momento, que me ha llevado a descubrir historias maravillosas, a viajar por media España. Unas veces viajo buscando las historias y otras veces me las encuentro. Yo siempre llevo, y lo sabe Manolo, el micro en la mochila. Si alguna vez nos dejamos el micro en la mochila, siempre llevo el micro. Porque nunca sé dónde me voy a encontrar las historias. Este verano me la encontré de viaje en Cantabria, en un hotel en el que estaba, una casa rural. Me encontré con Lori. Lori es americana, había hecho el Camino de Santiago creo que 30 veces y cuando hizo el Camino del Norte se enamoró de Cantabria y se volvió a Estados Unidos porque era de Texas, aunque vivía en Washington, y a las 3 semanas estaba con sus muebles en un barco porque puso en Google casa rural en venta en Cantabria y se compró una casa, un antiguo hotelito que le ha dado su aire y es maravilloso en Mogro, en Santander. Me contó su historia y es una historia preciosa. Y te la encuentras un 15 de agosto, literalmente, en mitad de un viaje personal, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí eso es lo que me gusta del podcast, de los viajes y de poder contar historias que nacen de los pueblos. Qué interesante. Qué bueno. Repite todo otra vez, Pablo. Pablo, repite todo otra vez desde el principio. Pero tal como lo has contado. Me llamo Pablo, empecé en la serie con 15 años, no en la serie en Madrid. Lo has contado muy bien. Creo que debemos... Respétanos y repítelo todo, por favor. Manolo, es que yo creo que tú te lo sabes mejor que yo. O sea, seguramente tú luego te lo preguntamos a ti, Manolo. Huellas, Segovia, tal, no sé qué, Pablo. Apúntate, date los datos. Muy Vicente, bien, Pablo, que te has quedado a oscuro. Ahora te ves ahí con un pedazo de visera que te llega a la pantalla. Tremendo. Cuéntanos tu historia. Disculpa, se me ha ido la luz, cosas que pasan, hay veces que... Te veía con una vela y digo, no sé si es que nos quiere hacer una broma o realmente son los problemas del mundo rural que ocurre muchas veces que se va la luz, ¿no? Me había enviado un WhatsApp y decía, estoy haciendo aquí un apaño con velas y batería. Digo, ay Dios, cosas del mundo rural. Sí, totalmente. Venga, cuéntanos, Vicente. Muchas gracias por haberme traído aquí. Yo soy un urbanita que ha salido al campo, por así decirlo, de la ciudad al campo. Yo soy youtuber, me dedico a hacer contenido en YouTube de un mundo relacionado
y decidí, porque me empezó a picar el campo hace tiempo, dejar un poco la ciudad. Yo vivía en Fuengirola, en Málaga, y pues este año, a principios de enero, me compré una finca en el campo y automáticamente desde el día que compré la finca no he vuelto a dormir nunca más en la ciudad. Y utilizando mis conocimientos un poco de temas de marketing, posicionamiento, YouTube también, que es lo mío, pues decidí como proyecto, como hobby, por así decirlo, pero nunca se sabe hasta dónde nos puede llevar, empecé a divulgar sobre el mundo rural, con el objetivo de hacer un poco como de puente entre las personas, vamos a decir la palabra urbanita, para que se entienda que son personas de ciudad, con poca relación con el campo, ¿vale? Y entonces mi idea es acercar temas rurales, diferentes temas, ahora mismo tenemos 16 episodios publicados, a la gente más de ciudad. Y como yo he sido de ciudad y ahora ya prácticamente me considero de campo, conozco un poco lo que las incertidumbres que puedan tener las personas con menos relación hasta las que pueden tener más relación con el campo, como pueden ser mis vecinos o yo mismo a día de hoy. Entonces mi objetivo es eso, hacer un poco de puente, intentar divulgar y dar a conocer pues diferentes temas, ganadería, veterinaria, cultura, también toco cultura en el podcast, y ese es un poco el proyecto que me ha traído aquí. Fantástico. Hay que decir que Vicente tiene una puesta en escena, se nota que es youtuber porque tiene, si veis sus vídeos, sí, también está en podcast, pero tiene una puesta en escena ahí, una iluminación, ¡guau! Es categoría. Tiene muy poquitos podcasts, empezó hace poco, pero de verdad que vale la pena. Así es que nada, gracias por estar aquí. Gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, vamos con Fran y con María, que los tenemos aquí, que habéis acabado vuestro programa ahora y estáis aquí. Ya habéis pasado por este programa, pero bueno, contarle a todo el mundo, pues eso. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Pues eso. Bueno, nosotros, María, a ver, no sé si te escucha. Hola, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, perfectamente, Sí. perfectamente. Nosotros nacimos, pues un poco como nacen los buenos proyectos, ¿verdad, Pablo? Al hilo de la pandemia. Los buenos proyectos del mundo rural últimamente parece que han nacido por ahí. Y bueno, pues el año 2020, un retorno mío al pueblo casi por obligación, por un tema familiar, de una enfermedad familiar, y bueno, pues yo era de esos chavales que se marcharon de la provincia de Soria bajo el lema de nunca mirar atrás, porque lo que se quedaba atrás iba a cerrar detrás tuya. O sea, detrás tuya no había nada. Vete de aquí, no mires atrás nunca, que esto va a ir a morir. Y esto fue un dogma que nos grabaron a fuego a mi generación y a todas las generaciones anteriores. Posteriormente, por suerte, eso ha cambiado y ya los chavales no lo ven así, pero en mi generación era exactamente así. Entonces yo volví por obligación y estando, te digo, 5 días llevaría en el pueblo, dije, madre mía, cuánta mentira, qué barbaridad, esto hay que solucionarlo. Yo me voy a quedar aquí y además voy a intentar que, primero, las cosas aquí cambien y, segundo, fuera de aquí se vea esto como se tiene que ver, no como nos han contado que es. Entonces, ese es un poco el leitmotiv, la razón por la que dije, pues voy a hacer una radio. La realidad medio de bruces y monté un periódico digital, que es mucho más barato. Y bueno, pues hoy en día ya podemos decir que no solo montamos la radio digital, sino que ya estamos sonando en FM, en el 96.9, en todo el oeste de la provincia de Zaragoza, el sur de la provincia de Soria. Y bueno, pues estamos en esa onda de convertirnos en un medio de comunicación de verdad, con una parrilla de programación, bueno, pues que hay más de 11 horas de radio en directo y bueno, pues desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada es un constante cambio de programas, de locutores, de anuncios, que es un orgullo también tenerlo así. Y bueno, tenemos un magazine que es el que acabamos de terminar, Pasajeros al Tren, que nace con ese nombre porque aquí el tren es lo que nos vertebra, o nos vertebraba, mejor dicho. Pero bueno, ya se ha salido del Alto Jalón el programa, se ha salido de esta comarca que se inventó el Marqués de Cerralbo y que es una demarcación hidrográfica entre la provincia de Soria y la de Zaragoza. Y bueno, pues hoy en día Pasajeros al Tren no solo se emite en nuestra FM, sino que se emite en otras provincias de España, en otras radios, pues con espíritus similares al nuestro, o por lo menos situaciones geográficas similares a la nuestra, que es decir, que son de medio rural. En Ponferrada, en El Bierzo, en una zona de Sevilla, en una zona de la Sierra del Segura y de la Sierra de
de Alcalá de Albacete, en fin, pues radios de ese tipo y bueno, pues con la vocación de con ese programa seguir creciendo y tenerlo en el ámbito nacional y con el resto pues atender a una comarca olvidada, dividida entre 2 comunidades autónomas y que si todo el mundo rural necesita de más comunicación, pues en un lugar donde las administraciones se dividen en 2, no os quiero ni contar. Vaya. Sin duda, claro que sí. Muy bien, pues nada, hechas las presentaciones, gracias por habernos contado. Hoy estamos aquí para hablar de mundo rural y queremos, como no, y queremos tratar una serie de temas que nos parece interesante poner de manifiesto. Solo por estos puntitos que habéis ido dando, va a ir por ahí la cosa. Os vamos a hacer una pregunta a cada uno de vosotros, pero bueno, luego si alguien quiere intervenir en alguna de ellas, pues no hay problema, ¿vale? Así es que, venga, vamos a empezar con algo muy directo. Manolo, empezamos por ti, que no te nos aburras. Dinos una cosa. Si el mundo rural dependiera solo de lo que cuentan los medios, ¿estaríamos todos extintos o convertidos en figurantes de una España en blanco y negro? ¿Extinto, has dicho? Sí. Eso Nos es lo que dejado más me sin gusta. palabras, Raquel. Mira que sí. Digo, se ha congelado. Acabas de decir algo interesante. Extinto. No, lo que está saliendo en todos los medios, en televisión, en los programas de radio que tratan este tema, es ni siquiera la puntita del iceberg de lo que está ocurriendo en los pueblos y lo que está ocurriendo en las zonas rurales. A veces lo que sale en la tele o lo que sale en la radio es simplemente un rato, pero a la izquierda, arriba y a la derecha y abajo ocurren muchas cosas más. Decía Pablo Maderuelo que él siempre lleva una grabadora y un micrófono por lo que pueda ocurrir. Me ocurre lo mismo, pero ya no solamente desde que hago España Rural, desde que empecé en la radio con 20 años. Siempre llevo un cassette, siempre llevo algo, o incluso en la carretera. Hace poco me encontré con un pastor que tiene 120 cabras viajando hacia Extremadura, hacia el Guadiana. Y ese pastor era profesor de filosofía, un profesor titular de filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Dejó la universidad, dejó la cátedra y dejó los alumnos y se fue a vivir al pueblo solo. Y tiene ahora ya 130 cabras, empezó con 10 y esas cosas no salen, esas historias no salen en la España rural. Salen otras cosas muy interesantes, pero esas cosas no salen. Y como esta, 1000 historias más. ¿Estaríamos extintos? No, porque hay gente joven en estos momentos que está cogiendo el testigo, afortunadamente, de esta gente que sigue viviendo en los pueblos y que ya es mayor, que es el gran reto de la España rural. Pues no estaríamos extintos, ni siquiera con tinto blanco o ni siquiera con blanco y tinto. Estamos todavía en un momento complicado, es un momento complicado porque los dineros que antes se destinaban a la España rural en esto y que venían de Bruselas o de los Next Generation, en estos momentos se están empleando para otras cosas. Hay que conseguir que haya más soldados, que haya más tanques, que haya más para defendernos de la posible invasión rusa. Pero todavía hay cosas que se están haciendo en las comunidades autónomas, en unas más que otras, que van a hacer que todavía haya vida para rato en esta vida rural. Es complicado porque la gente joven que va a los pueblos se cansa rápido, en líneas generales, aunque hay que ser positivo. La estadística, y lo está repasando hace un rato antes de comenzar, es que muy poca gente se queda en el rural. Y la que se queda es porque de alguna manera hay trabajo. Si hay trabajo y pan, si hay pan y trabajo, la gente se queda en los pueblos, sean pequeños o no tan pequeños. Si no hay pan y no hay trabajo, la gente se va del pueblo. Y voy a repetir todo desde el principio. Es la mejor forma para que queden fijados los conocimientos. Para que sea, exactamente. Pero dicho esto, hay una especie de cansancio. No es sostenible que la gente se vaya a las ciudades. Pero
muchos universitarios o mucha gente que hace su COU cuando se marcha del pueblo, difícilmente vuelve al pueblo. Difícilmente vuelve al pueblo. Y lo estamos comprobando Pablo y yo en los últimos años. Pues hay que tener, y además a las comunidades autónomas, dependiendo quién gobierne, pues da más dinero o menos dinero, más facilidades o menos facilidades. De momento esos presupuestos, y lo sé por experiencia, da igual que estemos en Andalucía, en el País Vasco o en La Rioja, y conozco muy bien al presidente de La Rioja, que ha sido colaborador del programa durante más de 10 años, de momento eso se está estancando, se están destinando esos presupuestos a otras cosas. Pero no quiero monopolizar, que quiero escuchar a otros. ¿Se puede disentir un Hombre, poco? Es lo que quiero, es lo que pretendo. Yo no creo que sea... Estoy de acuerdo en mucha parte de lo que ha dicho Manolo, pero no creo que sea una cuestión exclusivamente económica. Creo que incluso con el resto del tema de la guerra y la falta de fondos y demás, creo que hay una cuestión muy clara que es una falta de voluntad total, pero no una falta de voluntad por desconocimiento como nos gusta pensar a veces, sino una falta total de voluntad por acaso hecho, adrede, como se dice aquí. ¿Quién va a poner aquí un centro de datos si hay mucha gente que puede protestar por ello? ¿Quién va a llenar esto de placas solares o de molinos si hay mucha gente que puede protestar por ello? Quiero decir, quien tiene el dinero, quien lo va a repartir, los amigos que son los que deciden, esta gente no tiene un interés porque en los pueblos haya mucha gente viviendo, sino todo lo contrario. Tiene el interés total, el poder económico, de que los pueblos se vacíen. ¿Por qué? Pues porque el modelo extractivo funciona muy bien. Ha funcionado en las colonias y sigue funcionando en el medio rural y sigue funcionando a nivel global. Es la manera de ganar dinero más fácil y de especular y de funcionar dándole privilegios a unos y, bueno, pues molestando a otros pocos. Y esos pocos ahora somos nosotros. Entonces, creo que la cuestión del mundo rural es una cuestión de falta de voluntad de quien de verdad tiene la capacidad de poder decidir. Luego que nos quieran engañar es que, bueno, hay desconocimiento en los despachos de Madrid o es que es una falta de dinero que no hay. No, hombre, no. Si hay voluntad, rápidamente hacemos pisos o casas en los pueblos y las ponemos muy baratas para que la gente venga y no hace falta, Manolo, ni trabajo, porque la gente se viene a emprender porque está todo por hacer. En Alhama de Aragón, que es el pueblo donde yo vivo, provincia de Zaragoza, hay una empresa, Zalux, que da empleo a casi 300 personas. Además de eso, 300 personas, y sumando. Además de eso, hay 2 grandes balnearios que entre los dos habrá en torno a 120 personas trabajando. 300 más 120 son 420 puestos de trabajo solamente en 3 empresas. Hay una empresa de transportes, hay varias empresas de construcción, hay un montón de casas rurales que hay que limpiarlas y hay que gestionarlas. Hay comercio, hay un montón de bares, de hostelería, hay hoteles, hay de todo. Hay un montón de puestos de trabajo, muchos. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene Alhama de Aragón? 960 y bajando vertiginosamente. La gente no vive aquí. ¿Por qué no viven aquí? Pues lo primero, porque no hay vivienda. Lo primero, no hay un sitio donde vivir. Nosotros nos las vimos y nos las deseamos hasta que encontramos una casa. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué no viven aquí? Bueno, pues por una constante pérdida de servicios por parte de una administración, bien sea regional o bien sea nacional, que lo está haciendo, desde mi punto de vista, adrede, a propósito. Nos ponen las excusas de siempre, las tonterías de siempre, porque para mí ya son tonterías, pero yo soy un convencido de que es una cuestión de voluntad pura y dura de que esto sea así y tenga que seguir siendo así. No nos van a echar porque no pueden, porque lo sabemos cabezones, como digo yo, lo sabemos cabezones, pero lo que van a hacer es minimizar al máximo la cantidad de gente que se quede a vivir aquí para poder mangonear todo esto a su mero antojo. Y cuando hablo de mangonear lo digo con las palabras en mayúsculas y bien grandes. Mangonear. Mangonear con la connivencia de muchos alcaldes, con la connivencia de muchos poderosos de los pueblos, llamémoslos caciques como se llamaban antes, o llamémoslos ahora la gente popular de la zona que acumula tierras y propiedades, con la connivencia de todos esos que han ganado mucho dinero con la despoblación y que pretenden seguir haciéndolo. Es la figura del despoblador, con mayúsculas, y creo que poco se habla de esto. Has abierto un melón, ¿eh? Ay. Vaya. Es un melón interesante, sin duda alguna. Además, me estaba recordando que el último podcast que hemos hecho ha sido precisamente al director de política territorial de La Rioja,
que estaba hablando del proyecto Revive, que me parece que este sí que tiene todo el interés en que las cosas surjan, porque como él decía, es que han puesto billetes encima de la mesa para resolver el tema. Perdóname, cuando hablo del despoblador y de esa figura, no quiere decir que este señor sea uno de los despobladores. No quiere decir que Daniel García, el diputado de reto demográfico de la Diputación de Soria, que me parece que está haciendo una buena labor, sea un despoblador. Porque esté como consejero alguien o ¿qué te digo? El director de despoblación del Gobierno de Aragón, Alberto Casañal, que está haciendo un trabajazo tremendo, ¿eh? Son agentes que están introducidos dentro de este mecanismo de la despoblación y que están intentando cambiarlo, pero forman parte del sistema. Forman parte de ese sistema que nos hace tener la conciencia, la creencia de que todo esto se puede cambiar. El capitalismo funciona así, ¿eh? La globalización funciona de esta manera. Nos hacen creer que vivimos una realidad, pero esa realidad después pues, es difícilmente plasmable como nosotros querríamos que fuera o como nosotros querríamos. Creo que esta realidad lo que nos hace ver es que podemos cambiar muchas cosas, que podemos meternos dentro del sistema para poder cambiarlo, pero la realidad es que el sistema tiene sus mecanismos para que esos agentes incluso jueguen un papel positivo en favor de su perpetuación. Bien. Vale. Y ya bajo la mano de revolucionario y podemos. No es revolucionario, es una opinión y por supuesto es un melón que muchas veces hemos abierto en este podcast y que queda abierto, ¿vale? No se trata de cerrarlo en absoluto, sino todo lo contrario. Reflexionad y cuando queráis hacéis aportaciones. Vamos siguiendo porque hay más melones que abrir, sin duda. Seguimos con una pregunta aquí sin anestesia. Esta va para ti, para Alto Jalón. A ver, ¿qué mentira sobre el rural querrías desterrar para siempre? Esa que escuchas y os dan ganas de apagar la radio, vamos. Son muchísimas. Mira, hay un estigma que viene de toda la vida, el de la Milana bonita, que yo creo que todavía no hemos conseguido que se derribe en el ámbito urbanita, que nos decía el compañero. Bien entendido como esta persona que no tiene relación con el campo y ha vivido siempre en una ciudad y no tiene el abuelo del pueblo, ¿no? Nos sigue viendo como los tipos con boina, nos sigue viendo como, bueno, pues si no has salido del pueblo o te has quedado en el pueblo a emprender o a trabajar es porque no has tenido posibilidad de hacerlo en la ciudad y pues por lo tanto serás más débil, más tonto o menos preparado, ¿no? Seguimos teniendo esa pátina de si eres de pueblo eres casi de segunda. Y creo que lo desterraría para siempre, sobre todo en el ideario de la gente del pueblo. Fíjate lo que te digo, ya no solo en el urbanita, en el ideario de la gente del pueblo, que a los jóvenes ya no les pasa, pero la gente mayor lo sigue teniendo ahí. Es que aquí somos de segunda. Entonces, ni siquiera luchamos muchas veces por lo que es nuestro, porque tenemos esa percepción ya de que no nos lo merecemos, ¿no? Bueno, ¿queréis aportar hacer algún apunte? Sí. Pablo, al aparato. Pablo. Yo solo si me enseñas el Papá Noel. Hace tiempo que no lo vemos. Es que sí, ya hace unos minutos que no lo muestras. Mira, no, ahí está. Y además con la velita. Yo tengo la velita. Mira qué bien. Mira, Pablo, demuestra quién eres. Venga, al ataque. Yo quiero hacer un repunte y venga, lo comentaba el otro día con... Bueno, yo vivo en Casabermeja, en Málaga. Hola, pero no le dejas a Pablo primero ya que le he nombrado. Ah, sí, dale. Vale. Muchas gracias. Dale. Lo mío es moderar, me encanta moderar. Pablo, di algo qué porque bueno. Pasamos nosotros el otro día a 1 kilómetro de tu pueblo. Hemos hecho el programa en la Sarquía, en el Borges, ¿sí? Y pasamos por ahí justamente en la desviación de tu pueblo. 19 grados el sábado y 18 el domingo. Calorcito. ¿Con Ismael en el Borges estuvisteis? Estuvimos en el Borges con Ismael. Raúl sí. Es el alcalde del Borges. Raúl. Hicimos un programa en el ayuntamiento y luego hicimos en Triana una zambomba flamenca. El sábado por la tarde una zambomba flamenca con la Manuela, que es una de las zambombas ahí más conocidas, o por lo menos eso me dijeron. Y tuvimos a una compatriota tuya, Vicente, que se llama Marta, y que nos habló sobre la realidad de los jóvenes en el medio rural desde una iniciativa en la que participa que se llama RF de Jóvenes Rurales, o ¿cómo se llamaba, Manolo? Se llamaba... No me acuerdo de los huevos fritos con patatas que tomamos en uno de los bares en el pueblo. Además, eso me acuerdo perfectamente. Además, Vicente, yo hice un capítulo del podcast en Casabermeja en junio
por un proyecto que hubo allí en el pueblo con un mural que se hizo contando la historia de Antonio, que es vuestro repartidor de Amazon. De Amazon, sí. Así que lo tienes en el podcast. Bueno, voy a responder en medio minuto para que Vicente pueda hablar, pero yo querría desterrar una mentira que, en cierto modo, pues escuchando un poco, creo que es lo que me venía a la cabeza. Vamos a muchos eventos y se habla mucho del medio rural y todo el rato se pone el foco en las administraciones. Y yo quiero romper una lanza a favor de las administraciones. Y así a lo mejor generamos un poco de debate, Fran, por lo que estabas diciendo. Sabes que me vas a encontrar de tu lado en esta historia, porque yo soy un convencido de que las administraciones están intentando hacer las cosas bien. Claro. Da tu versión, que no te la quiero robar. Entonces, simplemente pienso que se está haciendo muchísimo trabajo, tanto a nivel nacional como en las administraciones autonómicas, diputaciones provinciales y administraciones locales. Hay muchísimas líneas de subvenciones y de ayudas como no ha habido, yo creo, en mucho tiempo, a pesar de que, como dice Manolo, ahora hay menos de las que ha habido cuando había fondos europeos. Creo que se están haciendo distintos proyectos y programas. Campus Rural, por ejemplo, proyectos que se están haciendo en las universidades. La Universidad de Zaragoza es súper pionera en esto y hay muchísimos proyectos muy interesantes. Grupos de acción local, muchísima actividad, muchísima. O sea, yo no sé si ha habido un tejido tan grande, un ecosistema, ¿verdad, Manolo?, de gente trabajando en el ámbito rural como el que hay ahora. Y con tanto conocimiento. Lo que pasa es que son agentes que trabajan de forma descoordinada. Y sé que hay una conferencia sectorial en la que comparten, sientan directrices, etcétera, pero está en tantas manos la solución. Es un problema tan transversal y no está estructurado de manera transversal en las administraciones, sino que hay secretarías de reto demográfico, direcciones generales en el ámbito de la despoblación, que es muy difícil trabajar de forma integral ante algo que tiene aristas en sanidad, en educación, en vivienda, en movilidad, en universidades, en empleo, y es muy difícil la resolución. Vicente. Venga, Vicente, cuéntanos. Nada, quería decir que respecto a lo que estábamos hablando antes de que considerados como de segunda y tal, creo que depende un poco las zonas de España, porque no sé, en Málaga, yo puedo hablar por Málaga, no conozco zonas rurales de otros lados, pero aquí en Málaga no es precisamente esta persona de segunda que se va al campo, aquí es lo contrario. Aquí el perfil que yo veo en el campo suele ser perfiles de profesionales, de gente que tiene negocios, de gente que busca el bienestar por delante. Yo vine hace un año y lo que estoy observando por aquí es, sí, esto es campo. Hay olivos, caza, todo. Pero yo, si me voy a otras zonas de España, creo que cambia un poco. Aquí, el que va al campo no es, ya os lo digo, no es precisamente no sé, ¿cómo decirlo? Ni aquí tampoco, te lo puedo asegurar. Está esto lleno de ejemplos y yo vivo en una comarca, como os he dicho, inventada entre dos provincias de dos comunidades autónomas diferentes. Son 43 pueblos, 55 según la mires, pero estamos hablando de en torno a 12.000 habitantes. Quiero decir, fijaros lo pequeño el número de habitantes. Pero todo hay un movimiento aquí tremendo. Os podría poner 50 o 60 ejemplos de gente en torno a entre los 30 y los 45 años que se ha venido al pueblo a emprender con carreras universitarias, con másteres, con empresas que están facturando dinero y viviendo muy bien y funcionando estupendamente. Quiero decir que no estamos hablando de, no, es que me he venido al pueblo porque no tenía nada que hacer, todo lo contrario. Está pasando, yo creo, en todos los ámbitos rurales esto mismo. Sí. Yo creo que hay muchísima gente que tiene voluntad de irse o quedarse en un pueblo. Y de hecho, si le preguntas a la gente, en alguna encuesta que hay por ahí, porcentajes elevadísimos de gente que vive en las ciudades te dice que ellos se irían a vivir al pueblo. El sueño lo tienen, la predisposición la tienen. Es verdad que luego habría que ver si eso se puede llevar a la práctica. Pero tienen un primer punto de partida. ¿Qué es lo que pasa? Que la voluntad la tienen, el trabajo lo tienen, porque empleo en el medio rural a patadas, yo pienso que empleo hay. ¿Qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, que todo les empuja a las ciudades.
hacerse mayor te empuja a la ciudad, porque no te vas a quedar tú solo con la sanidad a una hora. La vivienda, como decía Fran, te empuja a la ciudad. Los estudios te empujan a la ciudad. El trabajo, dependiendo de qué tipo de trabajo, a veces también te empuja a la ciudad. La educación te empuja a la ciudad. Todo te empuja a la ciudad. La moda, las tendencias, el ocio, la cultura, todo te empuja a la ciudad. Entonces, es que hay que ser un resistente y un firme convencido. Y esos firmes convencidos son menos. Entonces, yo creo el problema. Predisposición. Pero tampoco queremos convencer a todo el mundo. Quiero decir, yo también soy un convencido de que no hace falta que se venga todo el mundo, ni mucho menos, todo lo contrario. Hombre, ojalá pudiéramos hacer un proceso de selección, ¿no? Pero no, pues unos poquitos que puedan venir. El otro día hablaba con José Luis Cosillo de Turrepueblas y me decía, yo tengo una base de datos con más de 3.000 registros de familias que quieren ir al mundo rural, pero no encontramos dónde colocarlas. Que van con su trabajo, que van con su vida, con su historia, pero no hay vivienda. No la hay. No hay vivienda. Señores, no hay vivienda. Joder, 3.000 familias multiplicado por 3, pues son 9.000 personas. Si metemos en esta comarca 9.000 personas y la ponemos en 20.000 personas la comarca, más 20.000 habitantes la cabeza de comarca, que es Calatayud, otro gallo nos cantaría. Se acabó que se cierra un centro de salud, se acabó que un colegio se queda sin niños, se acabó todo esto. Y otra cosa, se acabó el torearnos porque tenemos votos. Y no nos vas a quitar el pediatra y no nos vas a restar en este servicio y esta línea de autobús que nos la has reventado, nos la vas a volver a poner en servicio. Pero claro, hace falta vivienda. ¿Y quién puede construir esa vivienda? Si el que tiene la constructora en este país es ese que quiere tenernos hacinados en la ciudad para que seamos más baratos de manejar. Si es que esto es así, y el servicio público es el que tiene que poner eso, pero cuando lo público, la administración que quiere hacer las cosas bien, plantea esto, rápidamente ese que tiene el dinero dice, esto no. Yo creo que aquí estamos abriendo melones a mansalva, vamos a acabar, pero tienes mucha razón, Fran. Yo creo que, mira, no es solo el tema de que falta vivienda, sino que además falta gente para arreglar viviendas, porque viviendas, casas vacías, casas que están hechas un asquito, hay a patadas. Pero falta gente, faltan profesionales. Esto lo hemos hablado, la semana pasada lo hablamos con Carlos, hablando de Revive. Hay listas de espera de casi un año para que te hagan unas reformas en casa. Ya no te digo si tiene que ser una reforma totalmente estructural. Eso es un problema de país estructural. Es un problema de país. Rural. O sea, yo creo que desde que acabó la burbuja inmobiliaria, desde la petada de 2008, que todo el mundo quería ser albañil, todo el mundo quería ser montador de lo que fuera, se fue todo a la porra. Entonces ya no hay, porque como no había trabajo, porque como se había acabado toda la construcción, y en 10 años o en 15 años ya no hay profesionales. Todo el mundo quiere ser, como decía Sergio Nasarre, psicólogo de perros o alguna cosa así, con todo mi respeto, o sea, los psicólogos de perros. Pero bueno, yo creo que es un problema, pues eso, es un problema estructural y son muchísimos problemas. Y algo que has dicho, mira, yo tengo mi proyecto que es de la ciudad al campo precisamente, ahí lo veo, mogollón de gente que se quiere ir al campo, pero tienen miedo porque se cuentan a veces muchas tonterías, del campo, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento. Así es que, al hilo de esto, me gustaría ir con la siguiente pregunta y te la voy a hacer, Pablo, a ti. ¿Quién crees que hace más daño al mundo rural? ¿Quién habla sin saber o quién ayuda sin preguntar? ¡Jo, qué buenas preguntas hacéis, eh! Yo creo que el primero, desde luego, el segundo tendría que reflexionarlo un poco más. Pero quien habla sin saber pasa mucho. Leo muchísimas cosas, escucho muchísimas cosas y cuando se habla de los pueblos desde el desconocimiento de lo que pasa en los pueblos, se habla primero desde el paternalismo de la ciudad. No sé por qué hay un paternalismo de la ciudad hacia el pueblo, pero yo percibo que existe. Y luego se habla de los pueblos como si los pueblos fueran ese ente, pues sí, desde ese paternalismo como esos pobrecitos a los que hay que ayudar. Y nosotros, que estamos varios días por semana
en pueblos, cuando no, yo en mi pueblo, Manolo en su zona, en lo que sea, Fran, Vicente, supongo que lo mismo. Joder, yo no percibo eso en ningún momento. O sea, lo que está pidiendo la gente de los pueblos simplemente, como decíais antes, es no ser tratados como ciudadanos de segunda y, ya que pagan sus impuestos, pues tener una serie de servicios. Nada más, no están pidiendo una ayuda como si estuvieran lejos de aquí, no lo sé. Simplemente están pidiendo eso. Y yo leo cantidad de informes, cantidad de reportajes que yo creo que están pensados desde la estratosfera, desde otro planeta. Desde luego no me siento representado como persona del medio rural por ellos. Por lo tanto, sí, desde luego, hablar sin saber me parece que no está ayudando porque transmite una imagen que no es la que yo percibo en mi entorno al menos. Y Manolo, Vicente, yo no sé si estaréis conmigo, totalmente de acuerdo contigo, compañero, pero hay una cosa más en todo esto y creo que nosotros mismos también cometemos ese error, que es tratar a todo el mundo rural como si fuera igual y tuviera los mismos problemas. Creo que el mundo rural es tan diverso, tan diferente, tiene problemáticas tan diametralmente opuestas. Es cierto que compartimos esto que dices, que lo que pedimos es muy claro, que nos den los servicios que merecemos porque pagamos los mismos impuestos. Pero a partir de ahí, el mundo rural de Málaga se parece bien poco al mundo rural de la provincia de Soria o la de Zaragoza, bien poco al de Ciudad Real, bien poco a los pueblos de la Comunidad de Madrid, bien poco. Los problemas son diferentes y hay que abordarlos desde diferentes prismas con diferentes medidas. Y muchas veces hablamos de eso, del mundo rural, los problemas, el reto territorial, los problemas del mundo rural. Vamos a solucionarlos como quien mata una mosca con un cañonazo. Bueno, pues quizá el análisis, y más que el análisis, la actuación debe de ir concentrada en el territorio, en cada territorio, en las circunstancias y las casuísticas de cada sitio. En personalizar, que es un poco lo que decía Manolo HH al principio. España es diversa, entonces yo creo que esta diversidad del mundo rural nos tiene que dar la pauta de que esto no es café con leche para todos, sino que hay que analizar cada caso. No sé si lo ves así, Manolo. Pues vamos a ver. Se habla muchísimo. Últimamente está de moda hablar, igual que se está potenciando tal vez la formación profesional en todos los medios de comunicación. Y cuando yo estudiaba BUP y yo soy un chico de COU, se potenciaba el ir a la universidad. Últimamente en los pueblos hay gente que habla mucho. Y más, hablan de ecosistema, una palabra que me gusta mucho y a Pablo también. Se hablan de ecosistemas, se habla de socialización, se habla de incluso de sostenibilidad. Pero de cuanto hablan, últimamente, y me encuentro con casos donde tenemos que elegir protagonistas para intervenir en el programa, hablan y hablan y hablan. Pero de lo que han hablado no han dicho casi nada. O sea, es decir, se saca mucho, el pozo no, exprimes el limón y tiene poco zumo, o exprimes la naranja y tiene poco zumo también, o abrimos de melón, estamos hablando de abrir melones, pero luego vemos que está hueco, está vacía. Y ahí hace falta un poco más de especialización. Ya lo decía Santa Teresa, cuando inauguraba conventos todos los días, salía la Madre Superiora a hablar de lo mucho que habían hecho en ese último año en el convento y decía la Santina, de cuanto usted ha hablado, hermana, no ha dicho nada. En estos momentos, sí, eso era así, inauguraba 7 conventos al año, salía la Madre Superiora, pues hemos puesto esto y hemos pintado la pared y dice, pues de lo que tú estás hablando, en estos momentos está pasando esto. Que hay gente, he ido a un congreso hace poco, de cuyo nombre no me quiero acordar con toda intención, donde todo se repite como si fueran chakras. Y a veces yo creo que más que chakras son machacras. Porque claro, te machacran más que con el chakra y dicen unas obviedades y una simplificación. Hay gente que no. Hace poco estuve, hace 2 meses estuve en la mina, en Mieres, y hablábamos los mineros empezaron a hablar de por qué se quedaban en el pueblo, de por qué iban a la mina, y luego salía ahí un sociólogo hablando de que claro, que la minería, porque tal y cual, no sé qué, y dijo el minero, venga ya, por favor, vente un día a la mina conmigo ahora, ¿no? ¿Tú, ¿de qué estás hablando, chaval? ¿De qué estás hablando? Lo dijo en un tono menos macarra que yo.
Lo dijo con mucho más... Sí, no era tan macarra. Pero pues es que hay mucha gente que últimamente está a la moda de hablar de los pueblos, la despoblación, y se habla de este ecosistema por aquí, el ecosistema por allá, pero dicen muy poco. Y quiero meter un poquito de chicha aquí al debate para un poco no reventar este podcast, pero sí para un poco de dar un poquito de vida. Porque Pablo ya me conoce. Pablo sabe que soy un reventón como tú, el que me estás escuchando en la radio. Que, por cierto, suenas muy bien. Se nota que tienes un micrófono cojonudo, tío. Voy a sacar en estos momentos mi Shure, que te vas a enterar de lo que vale un peine, tío. Un Shure, por supuesto, pero es que, claro, pues estoy en el estudio de la radio. Claro, nota, y Manolo, tú estás en casa, entonces se te oye no, ahí. Segundo, dame un segundo. Voy a sacar el Shure, que es el... Venga, tío. Venga, con un par, vamos con ello. Claro que sí. Cuando No es que es saca verdad. cuando saca el Shure se ha acabado todo, ¿eh? Se Se acabó. Nos deja mudos. Seguimos adelante, ¿no? Yo creo que frente a lo que dice Manolo, lo que aportan tanto la radio de Fran y de María, seguramente el videopodcast o el podcast que estás haciendo, Vicente, que lo seguiré a partir de hoy, pero todavía no he tenido oportunidad de seguirlo. Desde luego, el programa España Rural o lo que aporta también el podcast que hago es mucha verdad. Porque la gente con la que hablamos le ponen un micro, ese Shure rojo o ese que tiene Fran delante, le ponen el micro una vez porque no suelen aparecer en los medios y tienen muchísima verdad. Entonces, claro, nosotros que estamos acostumbrados a... contar esas historias, a entrevistar a esa gente, cuando de repente nos encontramos con esos discursos más huecos, más vacíos, como está diciendo Manolo, pues lo detectamos inmediatamente. Y creo que el oyente también. Sin duda. Pues claro, Sin duda. cuando te hizo un invitado como el otro día, ¿qué opina usted de lo que está pasando aquí en la Sarquía y que hay mucha población dispersa en la montaña y en el puerto? Y me dice, el tema son 2 temas. Digo, no, el tema es ningún tema, me voy a otro invitado. Eso de que el tema son 2 temas se lo dirás a otro, a mí no. El tema es un tema, no 2 temas. Y ella ha sacado el Sur y soy muy peligroso. Si le desaparezco en Radio Nacional, es todavía más peligroso. Fijaros qué bueno. de puta madre está el micro. Mira, qué cojonudo. A nuevo. Aquí ya me pongo más serio, porque Radio Nacional... Como veis, no me lo paso nada mal los fines de Nada semana. mal, No, creo. no, Nada, está nada. claro. Aparte que lo tengo que decir de la admiración profunda que le tengo y de lo muchísimo que aprendo con él, y se lo digo muchas veces, y lo digo aquí porque se lo he dicho a él. Hay días que vamos en el coche y le digo, Manolo, hoy me has dado una lección de periodismo con mayúsculas. Hace poco Repítelo. Hace poco Por favor, estuvimos en un quiero pueblo de que lo Asturias repita. Lo repito al final como conclusión. Joder. Hace poco estuvimos en un pueblo de La Rioja que había salido en muchos programas de televisión porque tenía un conflicto con el reloj de las Campanadas. de las campanas por la noche. Que me despierta por la noche. Sí, y tenían un problema porque una vecina había interpuesto una demanda por esta situación. Y había salido en un montón de medios de comunicación. Bueno, pues nosotros fuimos, hablamos con un montón de vecinos del pueblo, pero también, y Manolo, pues fue a casa de Ana, que es la mujer que había interpuesto esta demanda, y solo habló con Manolo. Y le dio una entrevista y contó su versión. Y tuvimos la oportunidad de conocer las 2 versiones. Y el único que lo consiguió fue Manolo, y ese programa es para poner en las facultades de periodismo. Y lo tengo que decir porque es justo que lo diga en público, porque se lo digo a él en privado también. Llovía muchísimo en ese pueblo que tiene 600, no llega a 1000 habitantes. Llovía mucho y la mujer, Ana, esta vecina, no se habla con nadie del pueblo porque ha puesto una demanda y la ha ganado a todo el pueblo. El alcalde nos dijo que empleó muchos adjetivos y palabrotas, y la gente del pueblo también utilizó palabrotas bastante gruesas, como diría Vicente Vallés, gruesas. Y de repente, pues vamos a la casa que vivía allí en lo alto del pueblo, en un risco. Y fuimos y la casa era como la casa de Norman Bates en Psicosis 2. Estaba allí metida la casa como si fuera Norman Bates, estaba allí
y yo subo y dice, Manolo, no entres, porque todo tenía la pinta de que había un Doberman asesino defendiendo la casa. Entonces Pablo se queda afuera, él dice, yo no entro. Y digo, bueno, quiero conseguir que me digan algo. Y de repente nadie conseguía una entrevista con esa señora. Digo, yo voy a llamar y voy a ser educado. Din don, Pablo, por supuesto, a 11 metros detrás de mí, viendo que salís el perro, porque él está acostumbrado a tener gato. Tiene un gato que se llama Simón que le domina, pero un Doberman asesino, imagínate lo que es eso. A esas horas de la tarde, a las 7 en un pueblo ahí metidos en La Rioja. Bueno, pues abrió la señora, pero, no se exagero que era como... Pero la de Norman Bates, la actriz era Caspa, comparado con esta señora. Pero Caspa, pero vamos, pues como el anuncio de televisión, ¿no? Y de repente, bueno, ¿qué quiere? Me abren la entrepuerta, saca y me dice, ¿qué quiere? Digo, pues mire, quisiera hablar con usted, hemos venido a hacer un reportaje aquí de la radio y tal, para ver un poco qué está pasando con las campanas. Y digo, ¿puede abrir usted un poquito más la puerta, que no la veo? Abre un poco más la puerta y dice, bueno, pues pasen. Ya Pablo vino, aparcó sus miedos y fue lo más difícil que hemos encontrado para entrevistar. Dice, bueno, pues lo voy a pensar. Vénganse dentro de una hora y lo voy a pensar si intervengo o no. Claro, lloviendo, teníamos que llegar a Madrid casi 500 kilómetros. Fuimos y nos invitó a un café y al final conseguimos la entrevista. Claro, su marido estaba al lado, que ese sí que era, no es que era Norman Bates, bueno, ese era el llanero solitario, pero Gary Cooper solo ante el peligro. Y nos invitó a un cafetito y conseguimos la entrevista. Y tuvo valor, porque luego al final era una tía con la cabeza muy bien amueblada y ganó el caso. Ganó el caso de que se cerrasen las campanas por la noche para que no la despertasen, porque tenía problemas del sueño y de otros problemas que tiene que no voy a contar ahora, claro, pero son privados. O sea pero eso son cosas que nos ocurren casi a diario. En todo viaje siempre hay algo. Espérate, me encanta. Estas historias son lo que al final, quedan siempre en el recuerdo y es lo que te da la pauta. Y me imagino que bueno, es lo que te da la vidilla, ¿no? Oye, bueno, ahora siendo... Y los contenidos también te los da. Hay cosas muy, muy... Siempre hay que estar pendiente con eso, del micrófono siempre localizable por si acaso ocurren cosas que casi siempre son bastante buenas y nos enseñan. Si tuviéramos que hacer un programa de televisión o un libro, lo haríamos Pablito y yo con estos 2 últimos años, con historias que han sido muy buenas y algunas no tan buenas. O sea, fui el otro día a una granja de cerdos para hablar de la gripe, no de la gripe aviar, sino de la peste porcina, y de repente el señor se metió dentro y yo tenía que seguirle y metí la pierna izquierda y la derecha hasta casi la rodilla en las cacas del cerdo. Tardé, no os exagero, tardé 1 día y medio en quitarme el olor y tuve que tirar los zapatos, el pantalón, y cuando entré en juzgado de 24 horas las separaciones, y en eso estamos, por el maldito cerdo. Me lo creo. El olor la verdad es que es bastante desagradable. A ver si viene Pepita y os lo dice ella, porque también vale. Para que veis que es verdad. Mete un poquito no quiero exagerar, pero ha habido cosas muy buenas. ¿Vamos a mejor? Pues sí, vamos a mejor. En estos últimos 5 años, 6 años que recorremos todas las comunidades autónomas, hay un punto de que vamos a mejor. Cada vez hay más gente joven que se está quedando en el rural, y no por huir. No huyen de la ciudad, sino porque se vive mejor y dicen que encuentran la paz. Eso lo estamos viviendo también. Sí, es una opción de vida, es verdad. Sí, tienes razón ahí. Afortunadamente, el relato sí que está calando en algunos jóvenes. Y es cierto. Bueno, que vamos a cambiar un poco de tercio. Siendo muy sintéticos, esta pregunta es para todos, aunque vamos a empezar por Vicente para darle la palabra y porque es el que lleva menos tiempo con esto. Y quizá hubo algo que le llevó a hacer este proyecto. Vicente, cuéntanos un proyecto rural que te hizo decir, esto desmonta todos los tópicos y no lo está contando nadie y yo te quiero contarlo. Tienes 1 hora.
A ver, yo, o sea, el hecho de divulgar sobre el rural comenzó cuando yo visité el pueblo este en el que vivo actualmente, que es Casabermeja, por primera vez. Yo no había escuchado nada del pueblo y cuando vine en persona, vine a vivir en el pueblo, bueno, a vivir, alquilé una casa rural, vine a las fiestas de la cabra, tal. Me quedé impresionado de no conocer todo lo que tenía el pueblo en cuanto a nivel cultural, bienes de interés cultural, la gastronomía que tiene el pueblo y tal. Entonces me di cuenta de que era un ignorante. Y de ahí el hecho de querer mostrarlo a la gente. Entonces no fue ningún hecho ni nada, sino fue el ser consciente de todo lo que hay delante de mis ojos que yo no era capaz de ver antes. Ahora yo voy a otro pueblo, al pueblo de al lado, sin ir más lejos, o al pueblo de otra provincia, y soy capaz de ver la cultura, la gastronomía, la variante del acento que tienen. Es como que el hecho fue básicamente abrir los ojos. Y a partir de ahí ya tal. Y bueno, ya si te vas a pueblos del norte, y ahí ya ves todo. O sea, es que cada pueblo es diferente. Entonces ese fue el hecho, el ser consciente de nuestra cultura, al fin y al cabo. Y ahí fue cuando ya tiré por un cambio de vida. Qué bueno. ¿Queréis aportar alguna historia que desmontara los tópicos y que no estaba contando nadie? Pablito. Bueno, yo creo que la que hemos contado va un poco en esa línea, ¿no? O sea, también desmontó mucho los tópicos. Si escucháis los testimonios, pues seguro que hay gente que se posiciona a favor de la gente que quería campanas, como seguro que había gente que se posicionaba a favor de Ana, que era la mujer que interpuso la demanda para poder descansar por la noche. O sea, yo creo que esa historia desmontó muchas ideas preconcebidas y yo creo que es el mejor ejemplo que podemos contar. Y como ya lo hemos contado, pues yo creo que le podemos pasar el turno a Fran. No, yo quiero contarlo otra vez. Bueno, yo creo que ya os he contado un poco el porqué, ¿no? De montar esto y de empezar a hacerlo. Entonces, bueno, pues si queréis me repito, pero pues un poco eso, el ver desde aquí cómo yo tenía una idea equivocada y como tantos como yo hay en el mundo que la tienen equivocada porque nadie les ha contado lo que realmente hay. Entonces creo que la necesidad era brutal y bueno, pues al final es un poco coincidencia también, ¿no? Con Vicente, ¿no? Es el darme cuenta de una realidad a través de mí mismo, de una ignorancia propia y que además es compartida con mucha gente. Bueno, pues si yo he salido de esta ignorancia y he tenido la suerte, voy a intentar compartirla con los demás y seguro que esto consigue cambiar, aunque sea algo, mover una piedra 1 centímetro. Pues bueno, pues ya hemos hecho algo. Así es. Oye, ahora que estábamos pues hablando de eso, ¿no? De todas esas gentes que vais conociendo y bueno, tú, Manolo, has dicho algo así. Vamos a ver si vamos a generar competencia de la buena. He dicho así, pero que he dicho así. Ahora te comento. Has dicho que hay gente que bueno, pues que tiene mucho protagonismo, hay gente que es muy interesante en el mundo rural. ¿Tú crees que hay algún pueblo, alguna comarca o algún lugar concreto que debería tener un programa de radio propio ya porque está mucho más vivo de lo que la gente cree? Hombre, hace 3 años, antes de que Pablito se incorporase al programa, conocí a un señor que tiene 90 años, muy cerca de Candeleda, en Ávila, en la provincia de Ávila. Este señor, que ha estado toda su vida con vacas en la montaña, ha puesto un centro de afinación de Badajoz. Ese centro de afinación de Badajoz es el más importante que en estos momentos tenemos en Europa. Y me habló de la importancia del badajo, porque claro, el ganadero que está por la noche y la lluvia en el monte sabe qué vaca es la suya por el sonido que tiene ese badajo. Eso que empezó con un yunque y un martillo en una furgoneta se ha convertido en un centro donde está dando trabajo a más de 11 personas como escuela de afinación de Badajoz. En ese momento hay 2 chicos que se conocen, chico conoce a chica, chica conoce a chico y se enamoran y montan una granja de caracoles. Esa granja de caracoles, que empezó con solo 1.000 caracoles, ahora son casi 300.000 caracoles que abastecen a Madrid en su completa, pero más
que distribuyen caracoles a los mejores bares y tascas y tabernas de Madrid. No contentos con los caracoles, que hablé hace poco con ellos para felicitarnos la Navidad, ahora han puesto una granja de hormigas. Entonces, poco a poco, esa zona está generando, voy a emplear la palabra otra vez, un ecosistema cerca de Candeleda. A ver si es que va a existir el ecosistema, Manolo. Me darías un disgusto enorme porque todo el mundo habla de ecosistema. El ecosistema para cenar. Yo a Pepita le digo muchas noches, oye, vamos a hacer un ecosistema de cena. ¿Qué cenamos? Pues una tortilla francesa, tonto. No, si es Pepita, una tortilla de patata, Manolo. Totalmente. Entonces, de repente, eso está generando una granja de hormigas, una granja de caracoles que si venís a Madrid, en pleno Cascorro, está uno de los mejores caracoles que tiene el tío, 97 años, y no te imaginas la cantidad de caracoles que vienen del Jerte. Entonces, claro, si se quiere, se puede. Este señor que comenzó el solo con el yunque, tin, tan, tin, ton, ahí dando sonidos con un martillo, pues de repente ahora se ha convertido en un centro que viene de todo lado, o alfareros. O sea que si se quiere, se puede. Y tengo muchas más historias, si queréis os las cuento todas. Hasta las 10 no ceno, si queréis un poco. Hasta las 10. Pero me ha encantado, Manolo, que hables de mi tierra y de mi zona, porque yo, como he dicho al principio, vivo en Gredos. Y efectivamente los caracoles de Gredos son un bien muy preciado y que de alguna manera ha surgido de una iniciativa de unos tíos que dices, caramba, cómo se lo han peleado y cómo han luchado. Los veo en todas las ferias, en todas las promociones. Estos dos, esta pareja. Sí, pero además es que yo no conozco unos cuernos mejores que esa zona, o sea, yo no... No, de cuernos y Badajoz va la cosa. Mira, de Cuernos y Badajoz, o sea, ahí están cerca de Candeleda, ahí en todo el Valle del Jerte, que no te imaginas la gracia que tiene el tío. Y esta pareja que tú conoces es que son gente que empezó de 0 patatero. Sí. Pero mira, me gusta una sección para el programa. De Cuernos y Badajoz. Vamos a Pablito. Yo creo que lo tendría que hacer Fran, en honor al autor intelectual. Yo me apunto, claro, venga. Os apuntáis. Vamos a hacer un programa que se llame, pues, a lo mejor triunfamos, de Cuernos y Badajoz. Cuernos y Badajoz. Por lo menos llevar la atención vais a llamar, sin duda alguna. Bueno, Pablito tiene otra que es la mandanga. Entonces, a lo mejor, claro, todo lo que sea humor, al final se vende mejor. Humor. Santo. Como para responder a la no, pregunta que nos estabais haciendo, Raquel, me gustaría hablar de Guardo en Palencia. La verdad es que me gustaría hablar de mi pueblo, de Cuéllar, porque siempre quiero hablar de mi pueblo, porque para eso es mi pueblo y yo siempre lo llevo por bandera. Pero me voy a quedar en Castilla y León y me voy a marchar a la montaña palentina, porque ahí hay un proyecto al que dediqué hace un par de añitos o algo más un episodio del podcast. El proyecto es ANGU. ANGU es una asociación que se ha creado en Guardo y preguntabais si merecería un programa de radio. Bueno, pues ANGU no solo merecería un programa de radio, es que ANGU ha reabierto la radio del pueblo, como en su momento ha hecho Fran también ahí en el Alto Jalón, pero es que además han reabierto el cine, que también estaba cerrado. Y además ANGU lo que tiene es una escuela de música a la que va la gente desde Palencia capital para estudiar música. Y se invierten los papeles. No van los chicos del pueblo a la ciudad a dar clases de piano, como era mi caso, que yo tuve una profesora particular aquí en Cuéllar, pero luego los últimos años de conservatorio tuve que ir a Valladolid porque tenía que dar una clase muy especializada, ¿no? Pero allí son los chicos de Palencia los que en ocasiones se desplazan hasta Guardo para aprender instrumentos muy concretos. Yo he podido visitar ese casi conservatorio, creo que no tiene el estatus de conservatorio, es una escuela de música, pero es espectacular el trabajo que están haciendo allí y me parece que la forma en la que están dinamizando Guardo, el hecho de poder haber reabierto un cine, el hecho de tener una emisora de radio y el hecho de tener esa escuela de música le hacen merecedor no solo de un programa, sino de todos los premios que se puedan dar. Sin duda. Pablo, sabes que antes se hacía ahí durante muchos años, Guardo era la sede de Naturcil, de esa feria que siempre se hacía en ese pequeño, en Ruesga en concreto, no en Guardo, sino en Ruesga. Y sin embargo ahora se la han llevado a Segovia. ¿Tienes opinión sobre esto?
Pues no lo conozco suficientemente como para posicionarme. Por lo tanto, prefiero no posicionarme. Pero yo todo lo que sea generar dinamización para todos los entornos me parece bien. Obviamente no de un territorio en detrimento de otro, pero como no conozco la situación concreta, no te puedo contestar. Vale, ok. Bueno, ahora momento confesiones también. Te voy a preguntar a ti, Pablo, lo primero, y la verdad, ¿vale? ¿Alguna vez has tenido que cortar una entrevista porque la persona entrevistada se estaba metiendo en un jardín de estos o en una charca de la que no iban a poder salir? Luego contestáis los demás, pero empezamos por Sí. Pablo. Sí. Mucha gente a la que he podido entrevistar y cuando he terminado... A ver, la suerte de un podcast es que como es grabado, pues luego puedes hablar con la persona y decirle, oye, esto que has dicho, ¿estás seguro de que lo quieres emitir? Y a lo mejor esa persona reflexiona en un momento dado y te dice, bueno, pues sí, mejor córtalo. Sí, o sea, a mí me gusta mucho proteger a la gente que de alguna manera te tiene la generosidad de contarte su historia. Y me gusta que luego estén orgullosos y lo puedan compartir. Y si pienso que puede ser negativo para ellos porque se hayan equivocado en algo tal, yo les doy mi opinión. Y si luego ellos quieren emitirlo, estupendo. Y si no quieren emitirlo, pues también estupendo. O sea, yo creo que lo mejor es que la persona tenga todas las herramientas para poder decidir. ¿Queréis alguno más? ¿Aportar alguna...? Yo es que trabajo en directo, entonces, no por, bueno, sí, por gusto, por supuesto, porque el directo pues, tiene una cosilla que no sé describirla, pero que está ahí y que te engancha es como una droga, ¿no? Pero es una cuestión de eficiencia, de rentabilidad con el tiempo. Yo me levanto a las 5, 6 menos algo y me siento en el estudio. A las 7:30 hago el primer programa de por la mañana, que es un informativo con entrevista de personajes de actualidad. Tengo los boletines informativos, a las 2 tengo el informativo, a las 5 el Pasajeros al tren. Entonces no puedo grabar absolutamente nada porque no tengo horas en el día para grabar. Entonces todo lo hago en directo, todas las entrevistas, todo es en directo y aprovecho todo para emitirlo en directo. Entonces no puedo darle la oportunidad a nadie de desdecirse. Ahora, sí ha habido muchas veces en las que yo he dicho por el invitado, dentro de mi tierra trágame, ¿no? Pobrecito, el jardín. Y entonces, bueno, pues en ese directo tú intentas pararle, repreguntarle, irle por otro lado para sacarle de esa circunstancia o incluso que se pueda desdecir, ¿no? Pero muchas veces el propio invitado en ese momento del directo y del fragor no se da cuenta de lo que está diciendo y se reafirma una y otra vez. Entonces, bueno, pues nada, tira millas. Wow. Yo lo hago sin filtro todo. No quiero contar historias porque he tenido que cortar. No han sido muchísimas. No, llevo 44 años en la radio, pero en este sí que ha habido cosas que no puedo contar. No debo contar porque ha habido cosas donde no más que cortar es que he tenido que tirar la entrevista, así de claro. Porque ha habido cosas no muy graves, pero sí gravísimas. Entonces prefiero omitir, más que sí, prefiero omitir. No lo voy a contar. Pablito sí sabe alguna, pero yo creo que eso no voy a... Ha habido casos, como siempre, en directo también. Sí es cierto que nosotros hacemos muchos directos, pero casi todos, bueno, como cuando hicimos en tu radio, que acuérdate, que se hizo en directo, pero no recuerdo así algo gravísimo. No lo recuerdo así gravísimo, no recuerdo. Vale. Vicente, ¿tú has tenido en los episodios que llevas, has tenido así algo que has dicho, uy, madre mía, ¿por dónde se está yendo este o esta? Sí, algunas veces sí. Lo que pasa que, a ver, yo lo publico, o sea, yo lo hago sin filtro. Yo, al fin y al cabo, es un proyecto mío propio, autofinanciado y que digan lo que quieran. Y el primer invitado fue un influencer así del mundo agro y hablamos, nos empezamos a meter desde políticos que tienen terrenos de olivos comprados en Argentina, en Marruecos. Yo siempre lo digo a todos los invitados, yo no le debo nada a nadie y el que quiera hablar, que hable, que después voy a sacar más reels. Así que no tengo ningún compromiso con nadie. Sí que es verdad que hice una vez una entrevista en la universidad, las primeras que hice, de hecho fue la primera, y era un proyecto un poco como, no sé, de un fondo europeo de no sé qué, de no sé cuánto. Y claro, yo
como siempre, pensaba que iba a ser una entrevista, pues hablo con la persona y tal, pero después estaba que si el jefe de departamento, que si no sé qué, que tenían que decir que el dinero viene de aquí, de este fondo, de tal, todo muy burocrático. Y a mí me da pánico hasta empadronarme en un ayuntamiento. Entonces yo se lo dije claro, le dije, miren, yo no le debo nada a nadie, si quieren tirarse 10 minutos dando agradecimiento, lo voy a cortar porque yo quiero hablar de la chicha, del contenido. A mí, a quien tengas que darle las gracias, me parece bien, pero lo puedes hacer personalmente con esa persona. Eso fue la única entrevista así. Por las demás, yo siempre se lo digo a los invitados. Por mi parte, puedes decir lo que tú quieras. Eres responsable, tienes 2 cámaras delante, sabes que te están grabando y tú puedes decir lo que tú quieras. Y yo lo hago así, la verdad. De hecho, a mí me gusta ser transparente con todo y nunca he tenido nada complicado. Sí que es verdad que el de los olivos se metió un poquillo a ella en política, dando muchos datos y tal. Pero yo no lo corto. Yo no lo corto. Muy bien. Oye, vamos a seguir hablando de eso, de poder. Fran, tú que has abierto el melón guerrillero, si mañana te pusieran al frente de un gran medio nacional durante 24 horas, ¿qué pieza abriría el informativo para que toda España entendiera qué es el rural de verdad? ¿Cuántos informativos harían falta? ¿Sabes qué? Creo que esto no es un problema de un día salir, ¿no? Entonces creo que no solucionaría nada, entre otras cosas porque yo creo que la gente sí que sabe el problema que hay en el mundo rural, ¿no? Cómo es lo de la falta de servicios, lo de la lejanía a estos servicios y la necesidad de tener siempre un coche en la puerta de la casa porque no vas a tener un autobús que pasa cada 10 minutos como en cualquier calle de Madrid, ¿no? Yo creo que esto la gente sí lo sabe y no hace falta que lo pongamos en un telediario. ¿Sabes que quizás si tuviera que abrir un telediario con algo del mundo rural para que la gente se enterase de algo que no sabe, pues abriría con alguno de los muchísimos casos que hay en ayuntamientos pequeños en los que alcaldes llevan gobernando 30 años o 40 y han hecho y deshecho lo que han querido por sus santas narices, porque como son 30 vecinos nadie se ha enterado de nada y bueno, pues las cuentas corrientes han crecido muchísimo, los amigos y los proyectos. Bueno, pues abriría con alguna de las noticias. Alguna de ellas la tengo guardada en la carpeta y no la puedo contar porque todavía no se puede contar, pero abriría con alguna de estas noticias de cómo pues algún responsable político de estos pequeños, de los que no salen nunca en un gran titular, pues se ha hecho de oro de verdad, de lo de poder hacerse una estatua de sí mismo de oro, pues gracias a que, bueno, pues las pedanías de su pueblo están llenas de molinos o de placas. Vaya. Entonces creo que esto pues igual nos pondría a muchos sobre pistas de por qué está siendo tan fácil, ¿no? Para estos megaproyectos instalarse en el medio rural, a extraernos lo que tenemos y a no dejarnos nada más que perjuicios. Bueno, pues una cosa es la despoblación y otra cosa es la connivencia con los despobladores. Yo creo que abriría con la figura del despoblador en el telediario, sí. Mira, hace un tiempo hicieron una serie que se lo comenté a Isabel, lo que pasa que decía, esa serie está llena de estereotipos, pero es la serie del pueblo. Y en la serie del pueblo, que es una serie de mucho cachondeo y mucho humor y sí que está llena de estereotipos, pero ahí tocan muchos puntos. Y ahí que la tocan. caricatura tiene eso, que no deja de ser eso, una caricatura y Sí. a la gente que nos caricaturizan, nos vemos en caricatura, nos molesta, pues decimos, joder, ya estamos como siempre con la caricatura, ¿no? Pero pues tiene una parte de verdad también muy interesante que a lo mejor desde otro prisma, con otro modelo, no nos atrevemos a contar. Desde el prisma del humor y la caricatura contamos muchas cosas con la pantomima, muchas verdades como puños, que como hacen gracia, pues parece que no nos han hecho tanto daño cuando nos la han contado, ¿no? Pero pues se permiten el lujo los humoristas y los guionistas de decir verdades como puños a veces con risas. La pena es que esa verdad como puño dura lo mismo que dura la carcajada. Ya. A la siguiente se te ha olvidado ya también, porque no goza de esa patina de verdad que puede tener un informativo o algo así. Me ha dado una idea. En vez de otra sección, en vez de la carcajada, podemos hacer una sección, Pablito, lo vamos a pensar, que se llame la carcajoda. La carcajoda podría ser una sección que incluyese ese tipo de cosas, ¿no? En la carcajoda caben ese tipo de humor.
Entonces, claro, José Luis Coll hizo el diccionario Coll, que se llamó en el año 84. Y lo presentamos en el programa y tiene ningüino. ¿Qué es un ningüino? ¿A que no lo sabéis? Pues un cazador que va al Polo Norte a cazar pingüinos y no encuentra ni uno solo. Es un ningüino. Ese es un ningüino. Y la carcajoda, imaginaros lo que es la carcajoda. Pero claro, no hay que buscar el componente sexual solamente de la carcajoda. Reír mientras estás comiendo un melón, por ejemplo. Vale. Por no decir otras cosas. Brillante el diccionario José Luis Coll, sin duda alguna. Bueno, es que ahí hay cosas... hay cosas increíbles. Sí, hombre, sí. El repartidor de putano, sí. No de butano. El repartidor de putano, que imaginaos lo que es, repartía bombonas de putano. Bueno, entonces, como se iba diciendo, la carcajoda... Vale, otra sección que vamos a abrir. Ya son 3 secciones. Sí, ya no nos van a caber. Badajoz y... ¿Cómo era? Badajoz y... Cencerros, cuernos y Badajoz. Cuernos y Badajoz, que eso sí estaría muy bien, la verdad. O los cuernos y el Badajoz, esa todavía es... Está poniendo interesante, macho. Los cuernos y el Badajoz. ¿Cómo se nota que tiene ganas de cenar? Vaya, además tengo hoy invitadas a cenar, o sea que... Muy bueno. Manolo, pues va para ti esta, venga. Si tu programa fuera una persona del pueblo, ¿quién sería? ¿El alcalde? ¿La del bar? ¿El pastor sabio? ¿La maestra? ¿Quién sería? Si tuviera que elegir un personaje para abrir o como para... No, si tu programa fuera un personaje. O sea, una fuerza viva del pueblo. ¿A quién equiparas tu programa con cuál personaje? Es decir, ¿con cuál de los personajes crees que se identifica más? ¿Quién sería? ¿El alcalde o la del bar? ¿O ese pastor que antes has mencionado además, que es filósofo? El alguacil. Hay una nueva figura que es el alguacil. Ahora, se acabó esa figura con la trompetilla de se hace saber que eso ya sabe, pero hay nuevos alguaciles que ya para entrar necesitan un mínimo examen que les hace. Ese alguacil es el que se sigue enterando de todo absolutamente. En mi pueblo, en Fuensalida, Toledo, que es el pueblo de mis padres, hay un nuevo alguacil. Si quieres saber, si quieres saber qué pasa de verdad en el pueblo, hay que hablar con el alguacil. Y luego hay en otro pueblo al lado de Fuensalida que es una alguacila. Esa es la interesante que yo quisiera contratar para el programa, la alguacila. Se llama Verónica y es absolutamente genial. Verónica es la alguacila y que representa pues ese nuevo, lo que dimes y diretes. Ya sin la trompetilla, porque Pablito y yo entrevistamos a una alguacila que tiene una trompetilla y justo en el momento de tocar en directo no le salió entonces salió lo podéis ver en internet, pero la alguacila o el alguacil sería un personaje en estos momentos a tener en cuenta. Para mí sería importantísimo, más que el alcalde y más que mucho más. Qué bueno. Se hizo viral aquel vídeo porque efectivamente no le salía el sonido y la verdad es que a la gente le hizo mucha gracia. Como se hizo viral, Fran, en Benamira, cuando estuvimos cerca contigo estuvimos en Medinaceli, la vida de Fernando, que es el único habitante de Benamira que vive allí de forma regular, que ha salido, creo, en medios hace muy poquitos días. A raíz de vuestro programa, Fernando siempre me dice, Fran, tú me hiciste la primera y a partir de ahí ha sido un chorreo tremendo, pero a raíz de que vosotros estuvierais en Benamira y le hicierais aquel programa después de lo de las placas solares a Fernando ahí en su pueblo, ha salido en absolutamente todas las televisiones de ámbito nacional, en todos los periódicos de ámbito nacional, empezó por el Grupo 200, pero ha pasado ya por todos los grupos, en las radios, le ha llamado hasta Ana Rosa Quintana, le ha dicho que le gusta mucho la fruta, o sea, tremendo. Decía Fernando, además de ser el único habitante del pueblo, es monologuista, entonces nos contó su vida como único habitante del pueblo con mucha guasa y con mucho sentido del humor, ¿verdad, Manolo? Mucho, decía, yo soy el más guapo del pueblo. Dice, pero también soy el más feo. Con lo cual, a partir de ahí, pues empezaba Le voy a decir que se le ha acabado el cuento. Se le ha acabado el cuento porque ha llegado una familia benamira que son georgianos, el matrimonio y los niños.
y no Anda. tienen ni papa de español. Entonces ahora su chiste nuevo es, estamos a ver discutiendo quién tiene que aprender el idioma de quién, porque claro, ellos son más. Hostia. Qué bueno. Claro, que tienen que aprender español para adaptarse, ¿no? Tendré yo que aprender castellano, que son más. Qué bueno, qué bueno. Estas historias de verdad que solo se viven en el rural. Es que... Exacto, qué maravilla. Oye, hablando de esto... Por esa verdad de la que hablábamos antes y por esa gratitud que nos demuestran siempre que vamos, porque es como, joder, qué importante es, nos decían el otro día en el Borge, en Málaga, qué importante es para nosotros que nos escuchen en todo el país, ¿no? Y que venga una radio, un podcast, un youtuber a contar nuestra historia y a ponerle un altavoz. Qué bueno. Oye, vamos con otro tema. Oye, pero vosotros no cenáis. Sí, venga, que ya queda poquito. No Que ya tenéis queda ganas de... poquito. Porque este señor de abajo tiene gente a cenar en su casa, pero vosotros no tomáis nada, un pincho. Venga, algo. que tres De cositas Málaga más y tampoco. acabamos. Manolo, venga. No, yo no digo que terminéis, digo que si no cenáis. Es una Sí, pregunta. solemos cenar. Tenemos la fea costumbre de cenar todos los días. Sí, Qué pero mal. ¿a qué hora? Yo, pues mira, luego cuando acabe el podcast, voy y ceno. Yo ya voy tarde, que estoy en Francia, ya voy tarde. Sí, tú vas tarde. Bastarde.com. Venga, vamos con otra cosa. Vicente, para ti, tú que además vienes, como has dicho, del entorno urbano. ¿Qué hábito, qué costumbre, qué forma de pensar del rural crees que el mundo urbano necesita aprender urgentemente? Un poco la paciencia, que de hecho fue lo primero que yo aprendí cuando vine al campo a vivir, la paciencia y que no todo está disponible, no todo es inmediato, aquí hay que esperar. El tema de decir urbanita también me refiero, cuando digo urbanita me refiero a ese desconocimiento de que en cada estación se come diferente, que la alimentación cambia en cada estación. No tenemos esa inmediatez de ir a la tienda y comprar todo en la misma tienda. Yo aquí, por ejemplo, al cabrero le compro la leche, a su madre le compro el queso, al apicultor la miel, y eso conlleva tener cierta paciencia, porque tú no es ir y comprar, es, hola, ¿estás en casa? Sí. ¿Tienes 20 botes de miel? Sí, voy. Lo principal es esa paciencia. Sentarte, observar, ver las cosas, ves que cada estación es diferente, ves que en cada estación hay alimentos diferentes que tienes en tu huerta, en tus árboles. Sí, yo diría que principalmente es esa, la paciencia. Y después, otra muy buena que yo, por ejemplo, he integrado muy bien por mi estilo de vida es el alimentarte bien. Yo voy a la ciudad y a veces voy a comer con mis padres y me duele el estómago, si voy a un restaurante, aquí ya como carne y leche de leche, y, o sea, que directo. Y eso, y también un poco la sostenibilidad, el reutilizarlo todo. Yo vivo en campo y aquí la creatividad, cuando te sobra un trozo de metal, se convierte después en una cerradura, en un tope. No sé. La sostenibilidad es algo que se integra muy bien cuando estás en el entorno rural. No se tira nada. O sea, yo aquí no tiro nada. Entonces, paciencia y mente abierta para aprender cosas nuevas. Pero sobre todo, paciencia, que yo lo he aprendido bastante a golpes aquí, la verdad. Eso. ¿Algo que aportar vosotros? Yo añadiría simplemente en la idea de sostenibilidad el respeto por el entorno, el sentir que el entorno forma parte de ti, de tu pueblo, de ti mismo, ¿no? Y yo creo que en las ciudades, pues quizá hay una mayor hostilidad hacia el entorno y no se integran tan bien como si fueran uno solo. En la ciudad tienen que aprender de nosotros a vivir en un pueblo, que es lo que hacemos nosotros. Venirse a vivir aquí y ya está. Eso es lo que tienen que hacer. No tengo más que añadir. Añadiría algo más que, no sé, a lo mejor soy yo que me choca a mí, pero es el mirar a la gente a la cara. Aquí es algo que si alguien pasa por la puerta de mi casa, bueno, no pasa mucha gente, pero si yo veo a alguien en el carril, en el barrio, que no me mira a la cara, yo desconfío.
En la ciudad es, por desgracia, es lo contrario. Si te miran a la cara ya es porque o una de dos, o es un autóctono de los que han aguantado, cuando os digo ciudad, es Fuengirola, por ejemplo, que es turística, ¿no? Si alguien te mira a la cara por la calle y te saluda, es raro. Es raro. Y aquí se me hace raro lo contrario, el que no me saluden. Entrar al bar y que no me saluden, es que se me hace raro. Y eso la verdad que me hace a cualquiera le hace conectar más con las personas, con todo, con la vida, con todo, no sé. Eso es otra característica que yo me he dado cuenta aquí. Que aquí la gente se mira la cara y en otros sitios pues no tanto. Buen apunte. Mi primer día en la universidad con 17 años en Madrid, lo cuento muy rápido, yo lo recordaré siempre porque me perdí lo primero, subiendo de la Complutense hasta mi colegio mayor, no sé cuántas vueltas di en un... ¿Qué colegio era? ¿Qué colegio era? La residencia Antonio Gistau, donde estaba el antiguo colegio de huérfanos ferroviarios. Muy cerca, al lado de la facultad, o sea, era bajar la calle. Pero, bueno, pues bajé charlando con compañeros y no me fijé en el camino. Y a la subida, pues di 1.000.000 de vueltas por la dehesa de la villa hasta que conseguí llegar. El caso es que en ese tránsito de 1.000.000 de vueltas, me iba cruzándome con gente. Y yo a todo el mundo le decía hasta luego, como hago en mi pueblo, cuando paso. Y me miraban con una cara rarísima de este loco. Y yo recuerdo la llamada a mi madre a contarle que estaba vivo después de la aventura y con la indignación de aquí la gente es muy antipática. Totalmente, claro que sí. Oye, para que Manolo se vaya a cenar tranquilamente, ya esta es la última pregunta que os hacemos, no queremos molestaros más, pero bueno, queremos que sea un poco más emocional, queremos tocaros la fibra y bueno, empezamos por ti, Pablo. Dinos ese momento de vuestro programa o de tu programa en el que pensaste cuando alguien estaba hablando, por esto merece la pena hacer comunicación rural. Pues cuando Gerardo, con motivo del orgullo LGTBI, nos contó que se tuvo que marchar de su pueblo y que de alguna manera después pues cambió su vida cuando llegó a la ciudad. Que la historia de Gerardo, que nos contó hace unos meses, es la historia de mucha otra gente que se ha tenido que marchar de sus pueblos por cuestiones de identidad de género. Por lo tanto, creo que ese es uno de los momentos cuando contamos esa realidad, que en una encuesta que hizo precisamente Amazon hace un par de años se ponía de manifiesto hasta porcentajes del 30 y tantos, 40% de las personas LGTBI que se han marchado de los pueblos por razones de identidad sexual. Creo que es cuando se produce ese sentido del servicio público en la radio o del servicio público que también ofrecen los podcasts, ¿no? El contar esas historias, el traerlas al primer plano y el hacer a la gente consciente de que eso ha sucedido, sucede y me temo que todavía va a seguir sucediendo un tiempo más si no aceleramos las cosas. Por lo tanto, para mí, escuchar a Gerardo, la emoción con lo que lo contó tanto él como Rubén, creo que se llamaba, otro chico que entrevistamos aquel día, que también nos contó cómo su relación con su pueblo había evolucionado, que él se tuvo que marchar de su pueblo, pero que luego volvió con orgullo y además creo que dio el pregón. Y ese día él se sintió orgulloso de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa es un buen ejemplo, una buena historia. Sin duda, gran historia. ¿Qué dices, Fran? Bueno, pues tengo muchos, la verdad, me cuesta trabajo elegir uno, pero como tengo que quedarme con uno, voy a hablaros del caso Monterde. El caso Monterde es un caso que se destapó hace más o menos 2 años, cuando descubrimos que el alcalde de este pueblo, al que yo llamo Pepe I el Inmatriculador, inmatriculó en favor del municipio más de 200 propiedades privadas de los vecinos, de algunos, de los que le caen mal, de los que le votan en contra, ¿vale? Entonces, esto se descubrió porque una señora mayor murió y la familia, al gestionar la herencia, se dio cuenta de que se había hecho esta triquiñuela y que todavía estaban a tiempo de acudir a los juzgados para poder paralizarla. Pero claro, al empezar a tirar del hilo, vieron que en ese mismo boletín oficial se había publicado una lista de 200 propiedades con 200 familias implicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo se destapó el caso, sino que le hemos dado una comunicación tremenda. Al alcalde le damos toda la cobertura que él quiere tener, es decir, ninguna,
Ninguna, porque en cuanto los perjudicados nos vinieron con la documentación que tienen para demostrar que lo suyo es suyo, el alcalde nunca más nos quiso contar nada. Cada vez que viene un medio nuevo a interesarse por el caso porque lo ve en el nuestro y es un caso interesante, el alcalde les atiende, pero a la segunda ya no les vuelve a atender nunca más, claro. Porque el tipo cuenta las mentiras una detrás de la otra y ya cuando ya sabe cuando él sabe que tú conoces la verdad, pues ya no te puede mentir, ¿no? Entonces, le hemos dado mucha cobertura, le hemos dado mucho ánimo a los afectados, que son todo gente muy mayor, son gente de 80 años, que sus propiedades son suyas de toda la vida, antes fueron de sus padres, antes de sus abuelos, antes de sus bisabuelos, tienen documentos del año 1700 de la propiedad de sus casas y muchos de ellos viven en ellas y estaban viendo cómo se les iba a echar de sus casas. Entonces, pues este pasado verano hicieron el 25 aniversario de su asociación del pueblo vecinal y nos invitaron para presentar el evento y para que estuviéramos allí con ellos. Y ese día fue para mí tremendamente mágico, ¿no? Porque en la radio escuchas a la gente que te manda una nota de voz, ves los mensajes que llegan de WhatsApp, las reacciones en las redes sociales, pero no estás con la gente viéndoles los ojos. Entonces, cuando te vienen emocionados, con la lágrima, gracias, pues en ese momento dices, ganaré poco dinero, trabajaré mucho, a veces seré ingrato, pero solamente por ver la cara de esta gente, la necesidad que tienen de que se les ayude desde un medio de comunicación y se le dé voz a su caso para que sean comprendidos, entendidos y se sientan importantes, pues ya está todo pagado. Maravilloso. Manolo. Una notaria. Dime. No. Adelante. Una notaria que después de intentar durante 8 años opositar para notarías, sacó la plaza por fin y ella trabajaba en el bar de su padre y de su madre haciendo tortillas y haciendo pinchos y estando regentando el bar. Ella estaba detrás de una barra, se pagaba por la mañana, se levantaba muy temprano, hacía los desayunos de la gente de Vélez Málaga, la gente del pimiento, la gente de los tomates y por fin sacó la oposición y en un local muy chiquitito se puso a pintar la notaría y ella pues seguía en el bar. Y me decía que llegaban los clientes y claro, que no la respetaban como notaria y sí como la camarera, ¿no? Entonces se inventó la idea de junto a y que sigue todavía y ahora ya es una chica muy, muy potente en la zona de Vélez Blanco, en la zona almeriense ya pegado casi a Granada. Y se inventó la idea de poner a la gente de mayor una especie de como una cafetera con un carajillo y con una especie de dulce que preparaba su madre, unas rosquillas de típicas almerienses. Y cuando me lo contaba yo me descojonaba vivo porque dice, yo si no, lo primero que tengo que hacer es poner el carajillo. Dice, ya la gente más joven no, la que se casa, pero la gente que viene del pueblo y me tuvo que hacer respetar por la gente creía que yo seguía siendo la camarera, ¿no? La que estaba en el bar y me hacía mucha gracia porque lo contaba con lágrimas en los ojos porque por fin, después de 8 años, ya es notaria y ya está cogiendo cuerpo. Es una de las muchas historias que podría contar, pero no quiero ser pesado. Lo hago por vosotros. Yo quiero ser pesado y apostillar una cosa que no ha dicho Manolo y que no lo va a decir, pero que es algo que pasa mucho por el hecho de ir a los pueblos y hacer el programa desde los pueblos. Manolo ha conseguido que se hablase gente que no se hablaba en los pueblos y que cuando nos hemos ido y hemos mirado por el retrovisor, les hemos dejado hablando. Y yo les he oído, los dos les hemos oído decir, ¿y por qué no nos hablamos? Pues no sé, pues por la familia, que no sé. Y el hecho de coincidir en el programa de radio, porque casualmente nos habían cautivado sus 2 historias por separado, pues ha hecho que se volvieran a hablar. Cosas como esa las he visto muchas veces y ha sido posible gracias al programa de radio. Qué bonito. Ahora me vais a hacer... Espérate, que ahora, para no llorar... Llora. No. Vale. Vicente, quedas tú. Yo, pues, el momento ese de inflexión en las entrevistas con los entrevistados ha sido cuando me di cuenta a partir de la 3ª, 4ª entrevista de que casi todas las personas que hablaba con ellos, no sé si sabéis lo que es el concepto de Ikigai,
el concepto de haz algo que te guste y tal. Y me di cuenta de que todos estaban haciendo lo que su ikigai. Y yo estaba divulgando sobre el mundo rural, que no es nada relacionado con lo mío, es un hobby que yo hago, con mi dinero y mi trabajo lo destino para eso. Entonces fue un momento como en que ellos están haciendo lo que les gusta hacer a ellos y yo estoy haciendo lo que me gusta hacer a mí y lo estamos dando a conocer. Y ese fue uno de los momentos, y me pasa con casi todos los invitados, porque las personas que traigo son personas que se dedican en cuerpo y alma a su temática, por así decirlo. El joven trashumante, la chica cabrera, tal. Y todos realmente hacen lo que les gusta, lo que, no sé. Y eso a mí, yo desde muy pequeño soy emprendedor y eso lo conecté muy rápido con esas personas y me di cuenta de que todo tiene sentido, al fin y al cabo. Y eso, no sé, ese fue el punto de inflexión. Qué maravilla. La verdad es que qué delicia de podcast hoy, sinceramente. Mirad, tenemos la costumbre de hacer luego un pequeño resumen de las cosas que hemos hablado. No es un resumen al uso, sino voy cogiendo pequeñas frases o pequeños datos. Pero hemos hablado, pues eso, de Manolo, de los 6 años en su programa de la España rural, de que la España es diversa. Hemos hablado de Cuéllar, en Segovia, de la España medio llena, de la nueva narrativa del rural, de ser youtuber y de ir de la ciudad al campo, de los proyectos que nacen al hilo de la pandemia, del dogma que siempre nos han inculcado de sal de aquí si quieres ser alguien, de esas comarcas olvidadas, de la puntita del iceberg que sale en los medios cuando realmente ocurren más cosas, de ese pastor de 130 cabras que era profesor de filosofía, de que poca gente se queda en el rural, de tener pan y trabajo, que es la clave para quedarse, de la falta de voluntad política también para que esto pueda ocurrir. Hemos hablado de Alhama de Aragón como un ejemplo de falta de servicios, de mangonear con la connivencia del poder, del estigma de la Milana bonita, de esos huevos fritos con patatas como el mejor recuerdo, del trabajo bien hecho por la administración, de la descoordinación, de la falta de estructuración a veces a pesar de este buen trabajo, del perfil del habitante del campo, de que no todo el mundo es repoblador, ni falta que me importa, como decía aquel, de la importancia de los votos, de Darío, del daño que hace el que habla sin saber, de los pobrecitos del pueblo a los que hay que ayudar, ¿vale? De los que hablan de ecosistemas, de sociabilización, de sostenibilidad y no dicen nada, de mi paisana, Santa Teresa, de que de todo cuanto usted ha hablado, no ha dicho nada. De los machacras, no sé si era machacras o machacacachacras, pero algo así. Bueno, la gente habla de los chakras y algunas veces tenemos que hablar de los machacras. Machacras, correcto. Sí. De las campanas de los pueblos, que por cierto tengo un caso cercano en el pueblo de al lado muy parecido. De la casa de Norman Bates en Psicosis, de la historia. Eso fue brutal. Sí, de la peste porcina, de las cacas del cerdo que ensucian y huelen que apestan, de que vamos a mejor a pesar de todo, de Casa Bermeja y de abrir los ojos, del centro de afinación de Badajoz en Candeleda, de la granja de caracoles de Gredos, de la granja de hormigas, de esa tortilla francesa o tortilla de patata de tu mujer, Manolo, de Cuernos y Badajoz, también hemos hablado, de Guardo en Palencia, del proyecto Angu, de la libertad del entrevistado y el entrevistador, de la movilidad, de la falta de movilidad en el mundo rural, de abrir un telediario con un caso de un municipio pequeño que sea, de un responsable político que sea enriquecido, de la figura del despoblador, que es una figura nueva, por cierto, muy bien término, despoblador, del humor como herramienta para contar verdades, de la carcajoda, ese humor que ya nos acostumbró José Luis Colli, nos viene y nos trae otra vez Manolo HH, de la importancia del alguacil y cómo se identifica Manolo con él en su programa, del monologuista, que es el más guapo del pueblo y el más feo también, en Benamira, de esos georgianos de Benamira que están haciendo ahí que se filosofe sobre quién debe aprender el idioma, de la paciencia y que no todo es inmediato, del reciclado, de no tirar nada, una buena costumbre del mundo rural, de mirar a la gente a la cara, qué maravilla, de Gerardo y su orgullo LGTBI,
de contar historias y traerlas a primer plano, del caso de Monterde, del inmatriculador de la magia de la radio y del directo. Hemos hablado de emoción, de una cosa que yo le llamo el salario emocional, que realmente es eso que sientes cuando haces algo y dices, por esto realmente merece la pena. De esa notaria camarera del bar de sus padres en Vélez Blanco, de conseguir que se hable gente que no se hablaba, eso sí que es importante, y de que algo que ha dicho Vicente me parece también muy importante, y todos aquí hacemos esto, hacemos lo que nos gusta y entrevistamos a gente que nos gusta, porque hacen lo que les gusta hacer. Es decir, todos realmente, yo creo que el mundo rural lo que tiene por definición es que estamos los que queremos estar, y en definitiva porque queremos hacer lo que estamos haciendo. Es vuestro momento de despediros de la audiencia, así que por orden, que yo os tengo en la pantalla, primero Manolo, luego Vicente, luego Pablo y por último Fran, si sois tan amables, por favor, despediros de esta audiencia. Pues ha sido un placer, espero que nos sigáis llamando y que me sigáis llamando, y me encanta recibir regalos en Navidad, me encanta. Voy a dar la dirección al micrófono cerrado de donde vivo, aquí en Madrid, para que pequeños detallitos, tampoco, vamos, no voy a pedir grandes cosas, pero si podéis, por favor, los que estéis escuchando, mandarme algo, tenéis tiempo, hasta Reyes y hasta San Antón, como dice el refrán, hasta San Antón, Pascuas son. Y como hasta San Antón, Pascuas son, si podéis, un detallito, yo luego doy ahora se lo voy a dar a las directoras del podcast para que me encantaría recibir cositas, porque tengo 3 hijos, 2 nietos, que además mis nietos no comen con hambre, comen con mala leche. Entonces, mis nietos que comen con mala leche, si pudierais, algo, cositas, os voy a dar mi dirección. Así que un placer, feliz Navidad, y espero que me volváis a llamar a pesar de los pesares. Gracias, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Vicente. Nada, muchísimas gracias por estar por aquí. Os seguiré a cada uno en vuestros podcasts y os bichearé. Encantado de conocer a gente del mundillo que esté en la misma onda, con los mismos valores y eso. Y nada, la gente que haya escuchado, que pues nada, muchas gracias por habernos prestado su atención y esperemos que podamos entre todos seguir divulgando sobre el mundo rural. Pues nada, yo solo quería agradeceros a Raquel y a Isabel que nos hayáis invitado y también reconocer que 135 episodios de un podcast no se hacen todos los días, requieren tesón, paciencia, y esto del podcast, pues mucha gente lo comienza, hay muchos por ahí desperdigados en muchísimas plataformas, pero lo difícil es continuar y mantener la constancia. Así que os quiero felicitar por ello y desearos a todos una feliz Navidad. A Manolo no, porque le voy a ver antes, así que a Manolo no le deseo feliz Navidad de momento. Gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, pues yo por mi parte decir a todo el mundo que esto se emite también en Alto Jalón Radio, que se puede escuchar en el altojalón.es, en el 96.9 de la FM, y como decimos aquí en Alto Jalón Radio, pues mi despedida siempre es la misma. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. En este caso, buenas tardes, disfruten del día a día a pesar de la actualidad y recuerden, sean buenos ciudadanos rurales. Wow. Magnífico. Muy bien, oye, pues de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Manolo, Vicente, Pablo, Fran, por poner voz a lo que otros no miran, por contar sin adornos, como habéis hecho aquí esta tarde, por habernos dedicado este rato, por hablar con cariño como habláis, porque se nota lo que ha dicho Vicente, que estamos realmente todos en ese Ikigai, ¿vale? Y por recordar que el rural no necesita épica, necesita altavoces, y eso es lo que vamos a seguir dándole. Así es que desde aquí vamos a seguir otra temporada más. Volveremos en enero para seguir descubriendo historias que marcan la diferencia. Os esperamos, porque ya sabéis que vosotros sois la fuerza que impulsa esto que es un movimiento social. Y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural.
Y así terminamos este episodio. Hoy hemos probado que cuando juntamos talento, humor, verdad, pues el campo suena alto y claro, y que el futuro del rural no se construye solo desde los despachos, sino desde quienes lo cuentan, con verdad, con humor y sin miedo. Volvemos en 2026 con más historias y con más mundo rural en positivo. Y ya sabéis, seguid creando, seguid creyendo y seguid poniendo en valor lo que somos, ruralitas. Hasta entonces os invito a seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. No os olvidéis de mis regalos, por favor. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Chao.